Dios le bendiga en esta mañana, amados hermanos. Soy su hermano pastor Jaime Pérez Ramírez y estoy aquí en esta mañana en el nombre del Señor para seguir una secuencia de lo que veníamos estudiando, ¿verdad? Y debatiendo y refiriendo tantas cosas por la palabra. Y como muchas veces los videos se nos hacen cortos y no podemos explicar en su mayoría lo que tenemos que explicar por la palabra para que la iglesia pues tenga un sentido claro, ¿verdad? De lo que el sentido de la dirección de la palabra de Dios en nosotros, ¿verdad? Para que hagamos en el nombre del Señor pues un culto de realidad espiritual para la honra y la gloria de nuestro Dios, que es lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Y como dice Primera de Timoteo capítulo 4, capítulo 2, perdón, versículo 4, donde la palabra dice que Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que el hombre proceda al arrepentimiento y venga al conocimiento de su verdad. Oiga, qué relación más bonita, ¿verdad? Hay ahí en la palabra para que nosotros podamos entender un sentido de lo que Dios quiere, ¿verdad? Que el hombre venga al arrepentimiento y venga al conocimiento de su verdad, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Entonces, por eso la responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Que Dios pues nos ha permitido en el nombre del Señor pues tener la dirección del Espíritu Santo para hablar de estas cosas a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces por eso nosotros nos dedicamos al nombre del Señor y tratamos al nombre del Señor Jesús, no por la fuerza nuestra, sino por la dirección del Espíritu, para decir estas cosas, ¿verdad? A la iglesia, para el buen provecho espiritual. Entonces es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, no podemos quedarnos callados y sobre todo cuando vemos cosas, ¿verdad? Que no están acorde a la palabra y que tenemos que corregirla y que tenemos que corregir y implementar la corrección, ¿verdad? A través de la palabra, porque es la que pone, ¿verdad? Y quita la razón al mismo tiempo. Da la razón y la quita. Entonces, como veníamos hablando en los videos anteriores de este ministro, ¿verdad? Que como le digo, me reservo el nombre por evitar confrontaciones directas, ¿verdad? Pero, porque yo sé que en cualquier momento él me verá, ¿verdad? Y vas a ver estos videos. Entonces, pero estamos seguros que cuando él lo ve, bendito sea el Señor, por la palabra tiene que reaccionar. Y si no reacciona, ya la confrontación no sería con el hombre, sino sería con Dios. Porque hay que tener mucho cuidado porque somos ministros de la palabra y cuidamos de una grey. Y la grey hay que alimentarla. ¿Cuál es el alimento? La palabra, darle la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este hermano implementa como doctrina que no se pueden comer alguna cosa, ¿verdad? En sentido espiritual, porque si la come es reo de perdición, ¿verdad? Pues hay que dejar de beber algunas cosas según su enseñanza, porque seríamos entonces reo de perdición. Y oiga bien, vamos a detallar por la palabra brevemente. Primera de Timoteo capítulo 4. Bendito sea el Señor. Dice la palabra: porque en los postreros días el Espíritu dice claramente, oiga bien, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir casarse y mandarán a la iglesia que se atengan de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen los creyentes y los que han conocido la verdad. Mírenlo ahí. ¿Quién habla por la boca de esos ministros? Doctrina de demonios. Es evidente que habla el diablo por su boca. Y hay que tener mucho cuidado con estas cosas, sobre todo los que le siguen, porque nosotros siempre aconsejamos y decimos, mire, una membresía no tiene que irse de esa iglesia bajo ninguna circunstancia. No lo veo bien. Porque como le he dicho siempre, nosotros no podemos ser parte del problema de la congregación, sino parte de la solución. No veo correcto que un evangélico por esta cosa o por la otra tenga que salir
de su iglesia, bajo ningún concepto, no. Pero si decimos, como dice el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 7, le dice a la iglesia, a los evangélicos: acordaos de vuestros pastores, considerad cuál haya sido su conducta y imite su fe. ¿Qué quiero decir con esto? Por la palabra, que cada membresía debe examinar la conducta de su pastor. Y si usted tiene un pastor que es de Dios, usted tiene que amarlo y respetarlo y tiene que imitar su fe. Porque la palabra. Pero ¿cómo usted sigue la secuencia de la buena conducta de un pastor? Por la palabra, por la Biblia. Si usted ve que se dirige conforme a la palabra de Dios, pues entonces el pastor, ¿verdad?, hay una responsabilidad de seguir por la palabra. Pero si usted ve que un pastor sinvergüenza, que no le alimenta a través de la doctrina, pues usted tiene que detenerse y hacer un autoexamen, ¿verdad? Porque eso hay que arreglarlo, porque es cuestión de salvación. Y no es específicamente que nosotros enfrentemos o que haya un miembro que enfrente al pastor, sino que la inquietud por conocer la palabra, pues es evidente que tiene que haber una clara aclaración, ¿verdad?, de lo que se enseña en la iglesia. Es importantísimo, bendito sea el Señor, porque como pastor puede decir una membresía que el Espíritu Santo casa y que no tiene necesidad el hermano de casarse cuando vive con una pareja en fornicación, cuando sabemos que la fornicación es del diablo y todo el que implementa esta situación, bendito sea el Señor, es rey de perdición, porque la palabra, ninguno que practique esa cosa heredará el reino de los cielos, dice la palabra. ¿Y cómo podemos decir nosotros a la membresía, coma esto, no coma aquello? Bendito sea el Señor, cuando todas esas cosas eran sombras de lo que había de venir representando a Jesucristo, que quitaba la pared intermedia de todas estas cosas que nos hacían nosotros, contrario a la salvación, contrario a la relación con Dios. Y que ningún ser humano en esta tierra tiene la potestad de pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Eso es muy delicado. Y que la iglesia tiene que examinar, porque esto es cuestión de salvación. La iglesia tiene que examinar, porque esto es cuestión de salvación. El capítulo 14 del libro de los Romanos dice la palabra que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, amor y gozo en el Espíritu Santo. Y que la Biblia dice en este capítulo: no juzgue al que come, pero tampoco el que no come juzgue al que come, y el que come no juzgue al que no come. Bendito sea el Señor, porque así Dios la ha recibido. Y dice la palabra: ¿quién eres tú que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. Y hay que entender esto. El que come legumbre no juzgue al que no la come. Bendito sea el Señor. Entonces hay que estar claro en esto. Y nosotros amonestamos en el nombre del Señor a estos ministros y decimos en el nombre del Señor con toda propiedad: eso tiene que acabarse. Eso tiene que terminar. Porque en vez de ser amigos de Jesucristo, lo que nos hacemos enemigos de la cruz. Nos hacemos enemigos de ese sacrificio maravilloso que es el que justifica a esta humanidad. Para que usted lo entienda. El que tiene la oportunidad de mirar este video y esto que enseñamos por la palabra tiene que entender esto. Nosotros tenemos una realidad de vida y eso no lo puede cambiar nadie, ningún ser humano. No hay quien tenga la potestad de cambiar esto que hizo Jesucristo por esta humanidad. Y que todo el que predica otra cosa está mal, pero muy mal, y que tiene que corregirse ya. ¿Por qué lo decimos? Porque el Espíritu Santo permitirá una revolución espiritual tarde que temprano. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que venir a buscar una iglesia preparada para Él. Y estamos caminando mal.
Bendito sea el Señor. Hay que implementar la sana doctrina en las iglesias para que las almas se salven. Hay que hablarle a la iglesia, bendito sea el Señor, que el único que justifica al hombre para salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y que no hay chance para nadie por otra causa o por otra situación mentira del diablo. Porque el diablo conocemos que implementará todos los tipos de estrategias para desviar las almas mentalmente a la fidelidad a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el objetivo del enemigo es que las almas no se salven, robárselas, porque él es ladrón, y eso dice la Biblia que vino, para matar, hurtar y destruir. Y que debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si implementamos la sana doctrina de Jesucristo en nuestra vida, entonces el diablo no tendrá cabida de entrar a nuestro corazón ni a nuestra mente. Porque cuando implementemos la sana doctrina de nuestro Señor, pues estamos protegidos, y tendremos el cerco del Espíritu Santo. Esa es la realidad y esa es la verdad. Y nosotros pues estamos aquí en el nombre del Señor para enseñar estas cosas y amonestamos a este pastor grandemente. Cuidado con eso, hermano. Yo sé que usted me escucha, yo sé que usted me ve. Bendito sea el Señor. Y que toda persona que se siente ser ministro con el llamado de Dios, bendito sea el Señor, tiene que entender esto, porque la palabra dice que el que no tiene el espíritu del Nazareno no es de él. Que la Biblia dice que el que tiene a Cristo, de Cristo está revestido. Alabado sea el Señor. Y erramos mucho en muchas cosas que son perversas, que nos decretan enemigos de Cristo. Aún pensemos que tenemos el sello del Espíritu Santo y pensemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque conocemos por la palabra que Satanás se disfraza de ángel de luz, que Satanás esconde propósito, que si tú eres una persona espiritual para entender estas cosas no podrá verlo. Bendito sea el Señor. Y la Biblia nos enseña a nosotros a conocer muchas cosas. La Biblia a nosotros nos enseña a conocer posiciones. Bendito sea el Señor. Y no es en el sentido de que nosotros estemos jugando a nadie, no, Dios nos libre y nos guarde, jamás. Sino estamos poniendo en claro lo que es la doctrina de nuestro Señor, para que ninguno se atreva a errar y pisotear al Hijo de Dios. Esa es la realidad. Entonces, por consiguiente, debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Gloria a Jesús. El Señor nos mandó a nosotros a predicar el Evangelio, no palabra de hombre. Y si Él nos dijo que enseñemos al discipulado a guardar estos mandamientos que Él nos ha dado, y Él nos asegura que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la realidad. Hasta el fin del mundo estará con nosotros. Pero voy hablando la verdad, diciendo la cosa como es. Entonces, por eso en esta mañana despertamos amonestando a la iglesia referente a eso. No se lleve de esa doctrina perversa. No, esas cosas no son de Dios. Bendito sea el Señor. Porque la Biblia dice, como dice 1 Timoteo 4, en su versículo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración la comida es santificada. Bendito sea el Señor. Orar por la comida, orar por lo que usted bebe, alabado sea el Señor, y inmediatamente esto lo recibe el Espíritu de Dios y le da bendición a lo que usted come. No se lleve de palabra de hombre. Siga la doctrina de Jesucristo. Siga la doctrina de la palabra de Dios. Porque la perfección para llegar a la vida eterna es la perfección que nos asegura a nosotros mantenernos hasta que Cristo venga. Dios me le bendiga en esta mañana y Dios me le guarde hasta una próxima entrega.